Y bueno, pues esta noche vamos a hablar de uno de los problemas de salud más prevalentes en el mundo, ¿sí? Uno de estos problemas que se conocen como si fuera un problema metabólico, porque hay una alteración del metabolismo muy, muy importante y que es la diabetes. Se le conoce como diabetes mellitus, ¿sí? Y porque tiene que ver con la miel. Ese es el nombre que le dieron desde hace mucho tiempo. Y vamos a hablar de la diabetes tipo 1 y tipo 2 principalmente, aunque existe una tercera que es la gestacional, pero vamos a hablar de la diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Ok? Es importante, de acuerdo a mi propio punto de vista, a mí me gustaría decirle a la gente que si ustedes tienen familiares que padezcan diabetes, no vayan a estar repitiéndose a ustedes mismos todo el tiempo. No, pues es que mi papá y mi mamá, o mis abuelos, o mi tío tuvo diabetes y entonces yo también. No, no les recomiendo que hagan eso porque pues no es así. Aunque sí puede existir una indicación que pueda darnos un fallo para que pueda ser genético. Bueno, pues a veces es mucha la coincidencia, pero no quiero, o sea, no me gustaría, no porque no quiera o no quiera, sino porque simple y sencillamente siento que las personas no se deben de adjudicar las enfermedades, porque eso existe mucho en México, esta enfermedad, y bueno, pues ahorita que platiquemos de las características se van a dar cuenta por qué. Y yo ahora que estoy allí en Colombia me he dado cuenta de otras cosas y tengo un índice de comparación muy, muy fuerte, muy importante que les voy a compartir. ¿Sí? Entonces vamos a hablar primero de la diabetes tipo 1. Es la llamada insulino dependiente, también se le conoce como diabetes juvenil. ¿Sí? Esta diabetes regularmente se va a presentar en niños jóvenes de antes de la adolescencia, durante la adolescencia, ¿sí? Y esto se debe a que existe un problema de autoinmunidad. La autoinmunidad o las enfermedades de este tipo corresponden a aquellas donde el sistema de defensa, nuestro sistema inmunitario, en lugar de defendernos, ¿sí? Nos va a atacar o va a atacar a ciertos tejidos en el cuerpo. Si en este caso, pues va a atacar al páncreas y va a haber una falta de producción de insulina, ¿sí? Con lo cual, pues va a ser una persona que dependerá de esta misma hormona el resto de su vida. Si no la utiliza, pues obviamente que no tendrá una calidad de vida y eventualmente no tendrá vida, porque la insulina es una hormona muy importante, ¿sí? Que produce precisamente el páncreas, como estábamos diciendo, ¿sí? Y mucha gente en México, sobre todo, me refiero a nuestro bello país porque hay muchísimos casos de diabetes en México, mucho más altos que en Colombia definitivamente, ¿sí? Y eso yo lo achaco a una situación, sí, lo voy a decir rápidamente, que es la obesidad. Pero ahorita entramos en ese punto. Entonces, en el caso de la diabetes insulino dependiente, no tiene que haber una situación de obesidad para que exista esa condición. Aquí de repente, o sea, de un día para otro se puede presentar el problema y obviamente va a haber algunos síntomas donde las personas van a empezar a sentirse cansados, con dolor de cabeza, mareados, ¿sí? Con falta de, pues inclusive de mantenerse despiertos, ¿sí? Porque hay ese desajuste hormonal. Lo que la insulina hace es reducir a niveles normales la glucosa o el azúcar que le decimos, pero es glucosa en sangre. Y ahorita vamos a explicar por qué no debe de estar precisamente en la sangre, o sea, no debe de ir flotando en la sangre, sino al contrario, debe de estar en el interior de las células. A las células va a llegar a través de la sangre, pero las células deben de tener un receptor, ¿sí? De esa molécula de glucosa para que pueda internarse y ahí utilizarse como un medio metabólico para varias cuestiones, para muchas cuestiones. Entonces, cuando una persona
tiene ese problema de autoinmunidad o la diabetes tipo 1 y ataca el páncreas, las islas de Langerhans, que son las que lo producen, ¿sí? Pues no van a trabajar y no van a producir esta hormona, que además es también importante para otros aspectos, pero nos vamos a concentrar en el metabolismo de la glucosa. Y una persona que padece de esta enfermedad y se la diagnostica a tiempo, o porque hay veces que los muchachitos pues van a tener este problema y a lo mejor pasan meses y no se detecta, pero eventualmente van a tener que llegar sus papás al punto donde lo tendrán que llevar al médico, ¿sí? En caso de que sea un niño o un adolescente, porque se puede presentar también un poco después, ¿sí? Porque el niño, como les dije, pues tiene o va a presentar un cansancio constante, que eso es lo que más se va a notar, ¿sí? Obviamente los mareos, porque hay un exceso de azúcar que se tiene en la sangre y eso obviamente no es nada bueno porque afecta muchos aspectos, ¿sí? Ahorita que platiquemos de todos los signos y los síntomas clínicos, se van a dar cuenta del por qué hablaba yo de que no debería de estar la molécula de glucosa o las moléculas de glucosa flotando, circulando en la sangre, ¿sí? Entonces, a este niño, si lo llevan oportunamente y le hacen las pruebas indicadas, un pediatra va a notar muy rápido o muy fácil que de ver y de platicar con los papás, ¿sí? Inclusive hacer unas preguntas al paciente de que esto es probablemente lo que va a tener, ¿no? Se hacen las pruebas pertinentes y una vez que se arrojan los resultados, pues les tendrán que dar la noticia que no es muy agradable a los papás porque pues este muchacho joven o este niño va a depender, imagínense un niño que tenga que estársele suministrando pues la insulina, que sabemos que es a partir de inyecciones con jeringas especiales, aunque ahora hay unos dispositivos que son muy cómodos, que son como una especie de pluma, ¿sí? Y hay algunos lugares en el mundo también donde ya se emplean unos disparos a presión para que no haya ningún piquete. Es como una especie de compresión de aire y se suministra, no nada más la insulina, muchos medicamentos pueden ser, ¿no? Pero el problema es ese, que tiene que tener un control muy adecuado, porque a final de cuentas, desde su desayuno o el desayunar a tiempo, porque si no se desayuna a tiempo también hay problemas ahí, los alimentos tienen que ser con muchísima disciplina a ciertos horarios, con lo que vienen siendo sus raciones intermedias de alimento, para que el cuerpo pueda funcionar, pues no voy a decir que al 100% normal, pero si se lleva una disciplina, si la dosificación de insulina ha sido la correcta, o sea, si el médico pudo hacer el cálculo más preciso para que a ciertas horas se aplique unas unidades. Hay diferentes tipos de insulina, pero que se vaya aplicando en la mañana, en la tarde, en la noche, si es necesario hacerlo de esta forma, ¿sí? Pero sus alimentos son muy importantes porque también esto va a ayudar a que la persona que lo padece en general se sienta mejor cuando hay una alimentación disciplinada. De hecho, gran parte del tratamiento de una persona con diabetes es precisamente la alimentación, sea de tipo 1 o sea de tipo 2, ¿sí? Es muy, muy importante que sus hábitos alimenticios sean muy bien controlados. Obviamente, al tener una situación ya diagnosticada, pues va a requerir, o a lo mejor el mismo médico tiene toda la facultad y pues hará esa parte, sí, de dar una orientación nutricional, que regularmente se hace todo esto con planes de alimentación que lleven impresos, a veces con sustitutos, los horarios son muy definidos, las raciones que tienen que ser pues muy bien elegidas y proporcionadas para que estas fluctuaciones en glucosa no se marquen pues de una forma incontrolada, porque eso es precisamente lo que hace que una persona, cuando no lleva el tratamiento como debe de ser, va a presentar una sintomatología más avanzada que va a afectar otras cosas. Por lo regular, cuando una persona se mantiene con su tratamiento, sigo hablando de la diabetes tipo 1,
Aquí el tratamiento es básicamente la inyección de insulina, ¿sí? Pero si no lo hace, se va dañando la vista, se van dañando los riñones, ¿sí? Y todo aquello que tenga microcirculación, ¿sí? Va a tener un problema. Vamos a poner este ejemplo para que podamos ver muy bien cómo es o el por qué el que viajen estas moléculas de glucosa en la sangre y no en el interior de las células tiene una repercusión importante. Imagínense, o sea, una manguera, sí que ustedes tienen conectada a la llave en el jardín o donde sea, y cuando la abren, pues el agua fluye muy bien, ¿no? O sea, no va a tener nada que la detenga, a menos que esté ahí doblada la manguera, pero no estamos hablando de eso, sino que fluye el agua como debe de ser. Cuando la sangre no tiene obstrucción y es de una densidad adecuada, así es como fluye la sangre en todo el torrente sanguíneo, en todos los vasos sanguíneos, incluyendo venas, arterias y vasos capilares, y todo aquello que bien tiene que ver con la microcirculación. O sea, a veces alcanzamos nosotros a ver así como unas venitas chiquitas cuando se tienen los ojos claros o en el blanco del ojo, ¿sí? Se va a notar precisamente esos vasitos capilares. Pues así como esos y más delgados llega a ver, e imagínense entonces cuando esa sangre, en lugar de ser fluida, es como si fuese un jarabe, o sea, un jarabe que es muy denso, pues va a ser muy difícil que vaya a llegar la cantidad de sangre en todos esos vasos capilares, porque lo importante es que lleguen nutrientes y que llegue oxígeno a todas las células del cuerpo y se recoja los desechos y el dióxido de carbono, que es el gas que debemos de exhalar, que debemos de eliminar de nuestro cuerpo en cada ejercicio de respiración. Entonces, ese es un problema muy importante porque cuando no hay suficiente oxigenación en algún tejido, comienza el deterioro. La gente que pierde la vista en la diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, es precisamente porque no hay suficiente oxigenación y al no haber oxigenación hay una degeneración del tejido. Lo más clásico es la retina, ¿verdad? Donde al no haber una suficiente cantidad de oxígeno, porque no está llegando la sangre, vuelvo a repetir, pues lo que va a provocar eventualmente es un desprendimiento de retina. Y si eso viene acompañado de problemas de presión arterial elevada, que tampoco esté controlada, que obviamente esto es más común en la diabetes tipo 2, ahorita lo platicamos, ¿sí? Pues esa es otra situación que va a agravar el caso, ¿sí? Son puntos importantes de los elementos que van a marcar cuando un caso puede estar bien manejado o cuando está fuera de control y ya se van a presentar otro tipo de problemas, ¿no? Lo que hablaba hace unos minutos en los riñones, ¿sí? Que es una parte elemental, ¿sí? En nuestro cuerpo para poder filtrar precisamente la sangre y de ahí sacar lo más que se pueda de los nutrientes que son afines al cuerpo y los demás excretarlos a través de la orina. Pero cuando las unidades del riñón que se llaman nefrones, les pasa lo mismo que cuando hablaba yo de los vasos capilares, ¿no? Cuando llega la sangre muy densa, pues los va afectando y esos nefrones dejan de funcionar y se va entonces afectando todo lo que es el funcionamiento renal. Pueden ser uno o los dos riñones, puede ser por regiones, pero por lo regular, si se empiezan a deteriorar y no se detecta a tiempo, esto puede continuar y bueno, pues llegar a un punto donde a veces se tenga que hacer una extirpación de algún riñón y que sea este paciente un candidato a lo que es un trasplante renal, que bueno, hoy en día ya son muy comunes, ¿verdad? Estos trasplantes, hablar de un trasplante hoy en día ya no es tan novedoso como lo era hace 40 años, ¿no? Inclusive, pues sí hay, obviamente, al aumentar la población mundial, pues hay más personas que si están dentro de las campañas donde voluntariamente, durante su vida y conscientemente
pudieron firmar un documento, hay un formato donde pueden donar los órganos, así queda estipulado ante la ley. Sí, bueno, pues eso, que la gente quiera hacer eso está bien. Digo, aquí la libertad de que todas las personas tomen su decisión. Si ellos piensan que haciendo eso va a favorecer a mucha gente, pues está bien, pero habrá gente que sea renuente y también se acepta, o sea, no va a forzarse a las personas de una ni otras formas de hacer la donación de órganos. Pero aquí lo menciono porque en el caso de las personas con diabetes es muy común que eventualmente requieran un trasplante renal. ¿Se puede vivir con un riñón? Sí, sí se puede vivir con un riñón, pero obviamente ese riñón, si es por una situación de la diabetes, también está o tiene un daño. Si habláramos en porcentajes, puede ser que uno se haya deteriorado al 100%, ¿sí? Y lo que hace es que se reseca, ¿no? O sea, hay como van disminuyendo de tamaño y el otro también puede disminuir, pero también tener un porcentaje, a lo mejor un 60, un 70% de su funcionamiento lo conserva, porque las personas cuando se dan cuenta de que ya sus riñones están fallando y ya se los diagnostican y el médico especialista, que es el nefrólogo, les dice, oye, pues tienes este problema debido a que no cuidaste tu salud por esto y esto y esto y esto, ¿no? Muchas veces hay personas que pasan mucho tiempo desapercibidos o vamos a decir que quisieron ocultárselo ellos mismos a que tenían un problema. Yo así tuve un familiar que se negaba y se negaba y se negaba a aceptar cuando todos veíamos, ¿no?, la problemática y él nunca fue al médico, ¿no? O sea, siempre quiso mantenerse así, yo creo por no recibir la noticia de confirmación, porque pues ante cualquier diagnóstico de enfermedades de ese tipo, claro que no es fácil, ¿no? Y es un shock para la persona que recibe esta noticia. Y bueno, pues de ahí empieza todo el manejo, ¿no? El protocolo para poder llevar a cabo todo lo que se requiere. Ok, entonces, ya para resumir el punto de la diabetes tipo 1, es una persona o personita que va a iniciar con una cierta dosis de insulina porque es insulino dependiente y el mismo médico en un futuro va a ir determinando cuáles son las cantidades y los tipos de insulina, ¿sí? Hay lenta, intermedia y rápida, ¿sí? Que es así como lo podemos clasificar en general. No voy a entrar en la explicación de eso porque más bien es la parte del funcionamiento y la falta de funcionamiento del cuerpo en una manera correcta cuando esta enfermedad existe. ¿Sí? ¿Cuál es la posibilidad de que una persona que le diagnostiquen una diabetes tipo 1, digamos, en su adolescencia, pueda llegar hasta una edad adulta? Pues es bastante buena si existe esa disciplina, como les dije. O sea, si lleva sus revisiones médicas, si, bueno, hasta donde el niño sea dependiente de los papás y si los papás quieren seguirlo cuidando aunque ya sea un adulto joven y demás, pues qué mejor, ¿no? Para que lleve una disciplina correcta, adecuada. Y eso le va a permitir tener una vida que sí puede ser con un buen nivel de calidad si lo hace como corresponde. Si no, pues un trastorno lleva a otro y este otro a otros y así se va en cadena. Ese es el problema que existe en este tipo de enfermedades. Bueno, vamos a hablar ahora de ninguna de las diabetes es contagiosa, por cierto. Es importante decirlo porque a veces hay gente que piensa que se le pueda contagiar. No, no, eso es si hay alguien que lo haya pensado, pues es una mala información y no es posible que se pueda contagiar esta enfermedad. No es infecciosa, es metabólica. Ahora, la diabetes tipo 2, que es la más común, ¿sí? En México tiene un índice elevadísimo. De hecho, somos el país no me acuerdo si son las mujeres, creo que sí, las mujeres a nivel mundial, ¿sí? O nuestro país a nivel mundial, las mujeres son los que tienen el más alto índice de diabetes. Esa es la información que yo obtuve
No sé si las estadísticas sean correctas, pero esa es la información que yo tengo, porque existe un grado nivel de obesidad y ahorita vamos a explicar esta parte, ¿sí? Una diabetes tipo 2 no va a ser insulino dependiente desde la edad joven porque no necesariamente la persona va a adquirir esta enfermedad desde joven. Esto puede ser cuando sea, no sé, en sus años 20 o en sus 30 o más, ¿sí? ¿Por qué? Muchas veces porque su metabolismo, o sea, se deteriora en base a dos o tres factores que pueden ser definitivamente una mala alimentación. Y cuando me refiero a una mala alimentación es que la gente, así como se malpasa, come demasiado y en horarios indistintos, ¿sí? Eso es no llevar una disciplina y entonces el cuerpo lo someten a unas elevaciones de glucosa que obviamente las va a bajar. Se detecta que existe nivel elevado circular en sangre, pero que Santa María. Ya. Entonces, cuando una persona tiene altos niveles de glucosa y no ha sido diagnosticado con el problema, ¿qué es lo que va a empezar a sentir? Primero, que existe una resequedad en la boca, que tiene constantemente sed, ¿sí? Eso se le llama polidipsia, ¿sí? También va a presentar otro problema que va a ir a orinar mucho, o sea, su micción se aumenta bastante, sea hombre o mujer es indistinto. Eso se le llama poliuria, ¿sí? Y también son personas que van a tener hambre, un apetito elevado en diferentes horarios, parece que nunca quedarán satisfechos. Eso se le llama polifagia. Entonces son las tres P's que son signos clínicos, ¿sí? De esta enfermedad, más otros más que se aunan a, que se, pues sí, que se suman a esta problemática metabólica, que es de realmente muy difícil si la gente no se cuida, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona detecta a tiempo esta problemática? ¿Sí? Es porque no se siente bien, tiene más o menos los mismos síntomas que en la diabetes tipo 1. Hay cansancio, hay como un desguanzo, ¿sí? Cuando se despiertan no tienen mucha energía, tienen cefaleas muy a menudo, mareos, ¿sí? A veces ya les empieza a fallar la vista desde muy temprano. Eso va a depender de cada persona, es muy variable. Sí, pero cuando una persona tiene eso, pues yo creo que cualquier persona que presente eso, es decir, algo no está bien conmigo, yo creo que voy a ir a que me revise un médico. Y bueno, pues el médico ya va a tener alguna sospecha cuando le indican todo esto. Entonces le manda a hacer cierto tipo de estudios clínicos, que básicamente es lo que viene siendo la glucosa en suero, ¿sí? Y también la hemoglobina glicosilada. Esas dos son las pruebas que más se recomiendan. La hemoglobina glicosilada es mucho más eficiente en su lectura y para poder realmente diagnosticar bien una diabetes. ¿Por qué? En el caso de la glucosa en suero, se hace la extracción, se mide, ya lo hacen los robots, ya no lo hacen como se hacía antes con reactivos, pero bueno, como sea, y se va a tener un conteo del nivel de lo que son la glucosa en 100 mililitros de suero, ¿sí? O de sangre, ¿sí? Esto nos va a dar una cantidad que si rebasa de 125 unidades, ¿sí? Va a ser muy elevado para mí. Hay gente que dice que hasta ahí es permisible para una diabetes y que hablan de un concepto que dicen prediabetes, que yo digo que eso no existe. Y es más seguro, ¿sí? Decir que eso no existe porque se van a tomar medidas, pues de por lo menos, si no van a ser correctivos, por lo menos prevenir que esto siga avanzando a través de un programa de alimentación que a veces con eso llega a ser suficiente. Sin embargo, una vez que haya presentado una lectura mayor a 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Es cuando vamos a decir que una persona ya tiene una condición diabética. Yo así les digo a mis pacientes, yo no me espero hasta 125.
¿sí? Porque puede ser que en ese inter haya un problema. Y lo que se hace es someter a esa persona a un régimen de alimentación, ¿sí? Que no voy a decir que es estricto en el sentido de que va a dejar de comer muchísimas cosas. No, dentro de lo sano puede comer mucho, ¿sí? En sus porciones adecuadas, sus intercambios adecuados. Pero la verdad es que no puede decir una persona que aunque coma poquito de nada más una bolsita, por ejemplo, de comida chatarra, unas papitas, unas botanas, como lo que sea, y en vez de que sea una Coca-Cola grande, se come una Coca-Cola chiquita, ¿sí? Y a lo mejor se toma un café con leche y un par de pan. Si tuviera una alimentación de ese tipo, no le sirve absolutamente de nada, porque para empezar, nada de eso es un alimento, ¿sí? Lo único que va a provocar es que le suba su glucosa, no se va a poder controlar como debe ser, a diferencia de si consume alimentos que son íntegros o integrales para decir que son alimentos completos en lo que viene siendo su perfil nutricional, un buen balance de vitaminas, minerales, cuando se puede un balance combinado de proteínas y carbohidratos, sí, es bueno. Y las grasas tampoco tienen nada de malo si son buenas grasas, que siempre estamos temiendo a las grasas. Pues sí, si se come grasas en exceso, definitivamente que sí es malo. Y en un diabético, pues no es nada bueno porque regularmente en la diabetes tipo 2 se va a tener un problema de lo que se llaman hiperlipidemias, o sea, lípidos elevados, lo que viene siendo el colesterol. En sus fracciones se miden las fracciones LDL y HDL, ¿sí? Que son la de baja densidad y la de alta densidad. La de baja densidad es el colesterol malo y la de alta densidad es el colesterol bueno. Así se le ha llamado para poderlo hacer más fácil, ¿no? Porque esas siglas son aparte en inglés, HDL, LDL, pero bueno, son lipoproteínas de baja densidad o lipoproteínas de alta densidad. Entonces, cuando no se tiene un balance correcto de esto y se tiene más cantidad o fuera de los rangos y que se permiten de las LDL, de las de baja densidad, ahí es donde existe un riesgo de que pueda haber placas arterioscleróticas, ¿sí? En los vasos sanguíneos, o sea, se van a crear esas capas, esos ateromas, ¿sí? Que tienen eso que es el colesterol y lleva calcio y otros elementos que van a hacer que sea más angosto, así se le llama lumen, por donde pasa la sangre en ese vaso sanguíneo. Y eso sí está en lugares muy importantes como pudieran ser el corazón, como pudiera ser el cerebro. Puede haber un accidente, ¿sí? Vascular, un accidente cerebrovascular, ¿sí? Provocado porque esa acumulación de colesterol pues afectó que se cerrara un vaso sanguíneo, que no pasara la sangre por ahí, no llega el oxígeno correcto, adecuado a ese tejido y se infarta la gente. ¿Sí? Por eso es que hay que tener un respeto por el consumo de las grasas, pero no todas las grasas son malas, como dije hace rato, ¿no? Entonces, vamos ahorita, si tenemos tiempo, vamos a distinguir el tipo de grasas para que sea más completa esta información. Entonces, voy a regresar al punto donde estábamos hablando de los parámetros, ¿sí? Porque quiero llegar al de la hemoglobina glicosilada. Ya vimos lo del suero, lo que viene siendo el glucosa en suero, ¿sí? Arriba de 125, porque vamos a hablar de los parámetros que se consideran normales en los laboratorios, ¿sí? Yo me bajo, como ya les dije, a 100, pero bueno, si esta persona tiene arriba de 125, ya está sujeto a un tratamiento médico con ciertos medicamentos, no importa que diga el nombre porque es un genérico, la metformina es algo muy común, la glibenclamida es otra molécula farmacéutica muy común en la diabetes y también puede llegar a utilizar insulina el paciente si fuera requerido, una combinación en su terapia, ¿ok? Ahora, la prueba de hemoglobina glicosilada, ¿sí? A mí en lo particular me gusta más y creo que es una prueba mucho más fehaciente
porque esa, una vez que se toma la lectura, les va a dar el valor, el resultado de lo que ha sido la glucosa, ¿sí?, en sangre durante los últimos 3 meses. Esa es una prueba muy buena. Y aquí el valor, si sube por arriba, es igual o arriba de 6.5, se considera ya una persona que tiene una diabetes fuera de control. Por debajo de 6 o 6 puntos o 5.5, que fuera ese parámetro 5.5 a 6, se considera que todavía está bajo control, ¿sí? Y no hay ahí, no debe haber ningún problema, pero también se debe de comparar con lo que viene siendo la glucosa en suero, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque tienen los dos rangos, el inmediato, el que tenía ayer, por decir, ¿sí?, y el que tenía hace 3 meses. O sea, cuando yo me saco el de hemoglobina glicosilada, no tengo que volvérmelo a sacar hasta dentro de 3 meses. Pero sí es importante, obviamente, conservar los estudios para que se pueda llevar un registro adecuado, correcto, ¿sí? Cuando se logra ese control en cualesquiera de las dos, ¿sí?, tipos de estudio, eso quiere decir que va por buen camino el paciente. Muchas veces se puede lograr a través de un muy buen régimen de alimentación y con un mínimo de medicamentos, que ahí sí ya es cuestión de cada médico especialista. Regularmente es un endocrinólogo el que se encarga de hacer este tipo de diagnósticos y el tratamiento adecuado, acompañado de una persona experta en el área de nutrición, nutriólogo, nutrióloga, dietista. También se manejan mucho los dietistas para estos programas de alimentación, ¿sí? Y aquí es muy variable. No nada más se cuentan las calorías, sino se va a contar el porcentaje de raciones que se llevan de lo que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, ¿sí? Aquí no estoy contando el alcohol porque, aunque se considera dentro de lo que es un régimen de alimentación, parte también de lo que es un alimento, entre comillas, ¿sí? No lo cuento porque finalmente yo siento que una persona con esta enfermedad ni siquiera se le debe de pasar por la mente tomar un trago, ¿sí?, de alcohol, que dicen que una copita de vino tinto. No, tendría que estar en muy, muy buen control para poderse dar ese tipo de libertades. Y aún así, pues yo no lo recomendaría, porque el alcohol, una vez que se ingiere, se puede convertir rápidamente o en azúcar o en grasa a través de su metabolismo, ¿sí? Porque ese es el tipo de molécula, o sea, químicamente tiene esa facilidad para convertirse en azúcar o convertirse en grasa. Y ninguna de las dos en exceso va a ser bueno. ¿Por qué creen ustedes que las personas que beben mucho alcohol o que regularmente son bebedores de diario, ¿no? El clásico aperitivo, y pues a lo mejor se toman una copita a la hora de la comida o dos, no sé, y bueno, después para rematar el digestivo, esa persona comienza a acumular grasa, pues ahora sí que en donde se encuentran más adipocitos, que es alrededor de la cintura, en el caso de los hombres, en el abdomen, en el caso de las mujeres es más en las caderas, en las piernas. Sin embargo, también empiezan a verse muchísimas mujeres, no estoy siendo despectivo, estoy siendo respetuoso, simple y sencillamente es la parte clínica visual donde uno va detectando, ¿no? Lo voy a decir con cómo es. Yo aquí en Colombia, desde que llegué, he visto muy poca gente con problemas de obesidad, ¿sí? O sea, sí se ven, pero lo que yo veo en México, pues no hay una comparativa, porque en realidad en México hay muchísimo. Y es porque en México existe un problema muy grave, que es el de tomar refresco, soda o gaseosa, dependiendo del país, a la hora del desayuno, de la comida, inclusive hasta de la cena. O sea, esa es la costumbre, y no, digo, obviamente que hay millones de excepciones, ¿verdad? Pero ustedes saben que eso es lo clásico, que vaya y se compre en la tiendita de la esquina, en la miscelánea, pues la marca que quieran, simple y sencillamente es muchísima azúcar la que va ahí, y eso es lo que están utilizando para acompañar sus alimentos, cuando ni siquiera se necesita, ¿no?
O sea, la verdad es que no hay que tomar tanto líquido cuando está uno comiendo, desayunando, comiendo y cenando. Mientras más líquido tomamos, más diluimos los jugos gástricos, la digestión no es igual. ¿Sí? Entonces hay que beber líquido un poco antes de la comida, ¿sí? Para que pueda haber una buena mezcla de jugos gástricos y no como también en México en los lugares que llamamos cocinas rápidas, ¿sí? Muy rica la comida casera y todo, pero pues es la costumbre de ponerle su jarra de agua fresca, que pues lo que menos tiene es fruta, ¿no? Tiene más bien muchísima azúcar, saborizantes y bueno, si hacen tipo naranjada, limonada, agua de limón, lo que sea, de todas maneras lleva muchísima azúcar, ¿sí? No creo que en esos lugares se van a poner a hacer estas mezclas con edulcorantes artificiales porque les saldría más caro y hasta cierto punto tampoco es nada bueno, ¿no? Yo de edulcorantes naturales nada más considero dos como los que se pueden manejar bien, que es pues la stevia, famosa que ya tiene más años en el mercado, y el fruto del monje. Esos dos no tienen ningún problema, o sea, no les van a proveer calorías y pues tienen un buen índice edulcorante. ¿Sí? Aquí cada paladar es el que va a elegir, ¿no? Regreso a las porciones de proteína, carbohidrato y grasas. Dependiendo de lo que venga siendo el tipo morfológico de la persona, ¿sí? Si es una persona lo que viene siendo ectomórfica, mesomórfica, endomórfica, ¿sí? Ahí es el tipo de alimentación que se le va a dar. Una persona ectomórfica es una persona delgada, ¿sí? Mesomórfica es una persona que ya empieza a tener más grasa y la endomórfica es cuando está muy elevado en sus niveles de grasa y aquí me refiero a la obesidad. ¿Sí? Una persona que tenga un alto nivel de obesidad, pues obviamente va a tener que llevar una alimentación mucho más controlada porque tampoco se le puede, entre comillas, matar de hambre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un alto requerimiento de calorías por la masa corpórea que tiene esta persona. Y además siempre se les va a recomendar a estas personas que hagan ejercicio. Y no me refiero a un programa de ejercicios pesados, simple y sencillamente caminar, ¿sí? En un lugar adecuado, con la vestimenta y los zapatos adecuados. Si se puede llegar a una piscina y nadar, es un excelente ejercicio. Ahí hay menos lesiones. ¿Por qué? Porque no hay gravedad, no hay contacto, no hay impacto. Sí, eso es muy bueno. Y bueno, pues hay infinidad de ejercicios que cada quien podrá hacer, desde movimientos isométricos, calistenia, etcétera, etcétera. Ya dependerá de las personas, ¿no? Hay bicicleta estacionaria, muchos ejercicios, así como hay planes de alimentación, hay programas de ejercicio, pero cada persona tiene que elegir el más adecuado para evitar lesiones, ¿sí? O sea, no vamos a poner a una persona que pese 140, 150 kilos a correr, por favor. O sea, se van a lesionar sus articulaciones, ¿no? Sus piernas no van a aguantar esa masa, ¿sí? De peso en movimiento, impactando cada vez que da un paso al correr. No, apenas es caminando en un lugar muy plano, como debe de ser, sí, con los zapatos más adecuados o sea, los zapatos tenis deportivos que sean los más adecuados para su peso también. El pie hay que ver si no está, pues voy a decirlo así, deformado por el sobrepeso, porque también ahí los tenis, pues, no son muy fuertes para tomar la parte lateral de los pies, ¿sí? O sea, lo que viene siendo la sujeción de un zapato tenis es en el empeine del pie. Y pues hay muchas veces que ni esos zapatos les van a quedar a las personas. Entonces, todos esos factores, imagínense que se tienen que considerar cuando existe un problema de sobrepeso y ya cuando hay obesidad. Ya la obesidad también se marca por grados, pero ya siendo la obesidad más baja, pues aunque sea que exista un 30% más del peso que debe de tener una persona según su estatura, ¿sí? Y su edad que también se debe de considerar, pues eso ya se maneja como una obesidad, ¿sí? Un sobrepeso y obesidad dependiendo del rango
y el porcentaje al que lleguen estas personas. Desde ahí es donde hay que cuidarse. La verdad es que es un buen momento para que la persona haga un alto y diga, a mí antes de que me vaya a dar un problema metabólico como la diabetes, voy a cuidar mi alimentación, voy a tener un programa de ejercicio que me ayuda a mantenerme más sano, mejor, ¿sí? Evitar definitivamente los excesos, porque aquí a veces decimos, pues nada más poquito. El problema es que no se detienen ahí. Esos son los excesos que sí, lo prueba uno y se sigue, y se sigue, y se sigue, y se sigue, ¿no? Yo nada más veo las filas en los cines, digo, qué ricas las palomitas. Yo digo que cine sin palomitas, ¿cómo les dicen aquí? Se me fue ahorita el nombre. Pero cine sin palomitas, pues no es cine, ¿no? Pero pues no nada más de las palomitas, va el refrescote tamaño familiar y luego les regalan uno un chocolate y luego hay gente que pide ahí una canastita de nachos con queso derretido que es una vil porquería. Y bueno, todas esas cosas que ahorita se les pueden venir a su mente, esos son los excesos que la gente no se da cuenta que está consumiendo día con día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nada más es el azúcar que se consume. El azúcar es un carbohidrato. Yo al azúcar que me refiero es a los azúcares sencillos, a los que provienen, sí, de todos los alimentos que son hechos con harina refinada, azúcar refinada, sí, todos esos pastelitos, esas botanitas, esas galletitas, los dulcecitos, sí, todos ese tipo de, pues son alimentos chatarra. En inglés les dicen junk food, que es alimento basura. Pues es lo mismo, chatarra, basura, es lo mismo, porque fíjense que se les denomina ya técnicamente alimentos de calorías vacías. ¿Por qué se les dice de calorías vacías? Porque proveen muchas calorías, pero están vacíos de nutrientes. No proveen vitaminas ni minerales, al contrario, nos roban vitaminas y minerales para poder ser metabolizados dentro del cuerpo. Entonces, ese es un factor muy importante que también tiene uno que considerar. Es lógico y normal que una persona común no se eduque en estas áreas, pero cuando una persona, digo, cualquier persona que ve que tiene las uñas largas y sucias, pues lo lógico es que vaya y se las hace y se las corte, ¿no? Si una persona comienza a ver que la ropa ya no le queda, pues se tiene que notar que se está subiendo de peso, ¿sí? Cuando ya se abrocha el pantalón debajo de la pancita que ya les comienza a colgar, pues ahí es que ya tienen que reaccionar, ¿no? Cuando ya no les cierra la camisa, la blusa, en el caso de las damas, pues todos esos son indicativos y desde antes se tienen que estar dando cuenta, ¿no? Porque se sofocan, porque ya no se pueden agachar a abrocharse el zapato, sí, porque suben 2 pisos en unas escaleras y ya están bastante sofocados. Y todos los problemas que tiene la diabetes aunados a lo que viene siendo nada más, no nada más el sobrepeso, son los problemas, las cardiopatías, o sea, las enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, lo que ya platicamos de las hiperlipidemias, o sea, el exceso de grasas, colesterol, triglicéridos, ¿sí? Los problemas renales, los problemas de visión, ¿sí? Porque se va perdiendo la vista. También hay problemas óseos y también puede llegar a haber problemas articulares, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchísimo desgaste con el sobrepeso. ¿Sí? Una persona que no tenga sobrepeso, pero tiene una diabetes mal cuidada y aparte le agregan ese vicio que es muy difícil de quitar, me imagino, el cigarro, ¿no? El tabaquismo. Pues imagínense todas las agravantes que presenta, ¿no? Entonces, si tienen ustedes cualquiera de estos signos y no se han hecho algún estudio, yo creo que por lo regular tenemos que hacer un esfuerzo por hacer un estudio general de nuestra sangre, de nuestra orina, cada 6 meses, por lo menos una vez al año. Pero si notan algo irregular en este inter de tiempo, pues van otra vez una llamada, no sé. Ya.
Si no hacen ese tipo de gestiones de ir a hacer los laboratorios y visitar a su médico, pues entonces van a ir ya muy tarde a veces. Si lo toman en un tiempo temprano, va a ser muy fácil de controlar, bueno, relativamente fácil, ¿sí? Pero es mejor iniciar cuando esto está iniciando y no ya después. Cada quien conoce su cuerpo, cada quien conoce cuando hay algo que ya no es dentro de lo normal, de lo común, y que puedan tomar en un momento ciertas medidas, ¿ok? El gran tip para todos es que utilicemos nuestra NumiCard, ¿sí? Aquí en Colombia yo he conocido mucha gente que utilizando la NumiCard para su diabetes controló casi a lo normal sus niveles de glucosa, ¿sí? Se sintió con más vitalidad, lo cual quiere decir que hay más oxigenación. Y lo que viene siendo, no voy a decir que les ayuda a bajar de peso porque no es el caso, ¿sí? Bueno, no sé si oigan el tiempo, yo aquí me continúo. Estaba yo, a ver, se me fue ahorita, me distrajo mucho esto. Ah, sí. Entonces, si en un momento dado ustedes utilizan su NUMI, yo nunca he dicho ni voy a decir que la NUMI Card pueda hacernos bajar de peso ni que cure la diabetes. Quiero que quede muy claro, sí, porque nosotros en nuestra NUMI, como lo saben, siempre lo decimos, no fue hecha, no fue desarrollada, las investigaciones no fueron dirigidas para que cura una sola enfermedad. ¿Sí? Es lo que les hemos dicho siempre, es equilibrar lo que viene siendo ese campo electromagnético para llegar a un punto correcto de equilibrio, armonización. Con eso es como el cuerpo comienza a funcionar mejor y si comienza a funcionar mejor, pudiera llegar al punto donde el metabolismo de la glucosa, de todos los nutrientes que se obtienen a través de la alimentación, pueda ser el más correcto, más adecuado. Y no porque esté siendo provocado por la NUMI, sino porque cuando nosotros estamos en equilibrio, ¿sí? Pues vamos a funcionar mejor. A ver, vamos a pensar en esto rápido de lo que es equilibrio en el contexto, ahora sí que lo que significa textualmente. Cuando alguien está en desequilibrio, ¿sí? En su caminar, ¿cómo camina? Hacia un lado, ¿verdad? Y si decimos que se comenta, que está en equilibrio es porque está caminando derechito. Si esta personita desafortunadamente tiene una lesión en una pierna o tiene una pierna más corta, pues siempre va a estar caminando en desequilibrio, a menos que tenga la corrección, ¿sí? Ortopédica para poderlo hacer como corresponde. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Utilicen su NumiCard, ¿sí? Si pueden ustedes tener un parámetro comparativo, si les diagnosticaron diabetes de cuando iniciaron utilizando su NumiCard. A unos meses después, ustedes van a ver cómo el cuerpo logró hacer los cambios necesarios para regular mejor su glucosa, ¿sí? Sus triglicéridos, su colesterol, ¿sí? Que la salud a lo mejor de sus riñones que ya comenzaba a fallar, comience a mejorar, porque aquí lo que es la ionización, o sea, el que nuestra NumiCard ceda los iones negativos a donde hay procesos de oxidación a través de los iones positivos, ¿sí? Esa neutralización trae como consecuencia un mejor nivel de salud, ¿sí? La intervención de estos iones es muy importante y solamente se va a lograr a través del uso continuo de nuestra NumiCard. Tomar su agua ionizada, si quieren preparar agua fresca de sabor con agua ionizada, pues háganlo, no importa, pero tomen agua ionizada, la deben de estar tomando todo el día porque yo no podría pensar por qué no cada vez que tomen un líquido, una bebida, no la puedan ionizar. Yo creo que eso es lo más inteligente, es donde más provecho le vamos a sacar a nuestra NumiCard. ¿Ok? Bueno, a ver, tenemos 4 o 5 minutos. No sé si quieras que entremos a las preguntas, a los testimonios. Margarita, como tú me digas. Bien, doctor, aprovechamos los 3 minutos que nos quedan
Carmen Gloria, he leído que la diabetes tipo 3 está muy relacionada con Alzheimer. ¿Será así, doctor? Es que últimamente se ha estado relacionando cuando existe Alzheimer, ¿sí? Perdón, cuando existe un descontrol de diabetes y da Alzheimer es porque se supone que esta diabetes nos provocó el Alzheimer y otras personas dicen al revés, no es que tiene Alzheimer y ahora nos va a provocar diabetes. Hay una discrepancia en eso. Yo sinceramente no lo creo, yo más bien creo que el Alzheimer sí tiene que ver con un problema neurológico. Lo que pasa es que se invaden los medios con información que si no está bien sustentada, entonces la gente sí se puede ir con esa confusión. ¿Sí? Hay que distinguir muy bien de dónde viene esa información y qué es lo que están relacionando para decir que una u otra se respaldan para que pueda presentarse la problemática, ¿no? No sé si la persona que está haciendo la pregunta tenga el fundamento o algo, pues sería interesante escucharlo o en otra ocasión, porque ya no tenemos mucho tiempo. Así es. Bueno, si ha escuchado a la persona que solicitaba esta pregunta, bueno, la respuesta, perdón, bueno, pues ojalá se comunique y pueda levantar su manita. Comentan, hola, buenas tardes, mi mamá tiene carcinoma escamoso en pulmón desde abril del 2024. Ya lleva dos tratamientos de inmunoterapia y está muy mal. Tiene ya su artefacto. ¿Cómo le aplico para ayudarla? Pues aquí lo que nosotros le hemos dicho a muchas personas que tienen un problema a nivel de sus pulmones es portar uno en la parte frontal, hacia la altura como le da el cordón de neopreno, y en la parte posterior, ¿no? Hay personas que utilizan una de cada lado de los pulmones en la parte posterior, o sea, en la espalda, ¿sí? Que puede llegar a ser esa fase de triangulación. La parte del frente con las dos van atrás es como una especie de triángulo, ¿no? Que también es como mucha gente lo ha tomado por decisión propia estar llevando a cabo esto y bueno, pues nos han reportado que tienen buenos resultados. Nosotros no tenemos un protocolo para decir colóquenlo aquí o allá, pero bueno, es válido hacerlo a final de cuentas. Portar más de una NUMI es muy válido, va a tener más beneficio que una sola. Ahora, por lo que corresponde a todo lo que es el desgaste que ya tiene por la enfermedad, pues habría que ver cómo están manejando toda la parte de su alimentación y demás, ¿no? Porque esas células en particular, pues perdón que lo diga aquí abiertamente, pero se está manejando así, son muy peligrosas. Bien, vamos con Lucy Caparicón. Finalizamos contigo. Adelante, Lucy. Breve, por favor, que ya estamos en tiempo. Adelante. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, Margarita. Buenas Bueno, noches a todos. Bueno, doctor, muchas gracias por toda la información, muy valiosa, como siempre. Yo tengo un caso y quería preguntarle. Tengo una persona que sufre de estar mal del corazón y usa constantemente un desfibrilador. Esa persona me pregunta, he estado investigando, me dice ella, creo que el accesorio cuántico no lo puedo utilizar yo. Yo le dije, bueno, vamos a hacer la pregunta al doctor. Como ella está en España, a esta hora está durmiendo. Por lo tanto, me tocó hacerle a mí la pregunta. ok. Nosotros hemos visto que en cuestiones de cardiopatías de diferente índole, la Numicard es muy benéfica, ¿sí? Porque yo no sé si ustedes sepan este dato, pero el campo electromagnético que emite nuestro corazón es el más fuerte de todo el cuerpo, ¿sí? Las frecuencias que se generan ahí por su propia corriente, ¿eh? Porque el corazón, por eso es que le dan un electroshock a la persona para reanimarlo cuando cae en un infarto, un paro, ¿sí? ¿Por qué se descarga tan fuerte? Pues es lo que lo va a rehabilitar. Entonces, yo lo que digo es que nuestra Numicar, es lo que yo pienso, no veo cómo un desfibrilador le podía provocar algún problema. Yo creo que más bien en el caso de un desfibrilador
de un marcapaso, ¿sí? Que tienen una configuración para que lleve un cierto funcionamiento. Yo no veo cómo le pueda desfavorecer, porque a final de cuentas aquí no hay ninguna fuente de energía externa como pudieran ser imanes y tampoco hay baterías de litio, ¿sí? Que es lo que cabría aquí, porque no cabría ningún otro tipo de batería, ¿no? Entonces, no sé cómo lo investigó porque a final de cuentas, pues la NUMICAR, los estudios científicos que se han hecho son más a nivel local, pero que yo tenga entendido que se ha hecho un estudio en una facultad y sobre todo, pues dirigido a esto de las cardiopatías en ese sentido, yo no tengo esa información, entonces tengo que ser muy abierto en mi respuesta. Claro, gracias. Pero, doctor, ¿y entonces cómo ella lo usaría? ¿En qué parte? ¿Habría una diferencia de cómo lo usamos nosotros a ella? No, normal, normal. De hecho, pues, mire, usted y yo que ahorita lo traemos colgado, está muy cerca del corazón. A final Ujú, de cuentas, nosotros, si recordamos, la NUMI actúa de 50 centímetros hacia a la menor distancia, ujú. acercándose al cuerpo. Entonces, el tenerlo aquí, digamos, a 10 centímetros del corazón cuando está, sí, donde termina el esternón, yo ahorita es donde siento mi NUMI, aquí precisamente donde termina el esternón. Entonces, pues todavía menos de 10 centímetros o 10 centímetros puede tener un buen funcionamiento. Cuando yo he llegado a sentir una especie de presión, piquetito en el corazón, así estando dormido, acostado, la tomo y me la pongo ahí. Ya ni cuenta me di, pero pues o sea, a mí se me quita el malestar, ¿no? O sea, no es que lo esté pensando que tenga yo que estar colocándolo aquí. Ahora, si hay una lesión de otra naturaleza, si por ejemplo llevó a cabo una cirugía de corazón abierto, pues sí colocarlo en la zona, pues todo el tiempo, ¿no? Inclusive si puede colocarse unas 2 o 3, sería muy bueno y no le va a afectar. Ok, qué buena información. Muchas gracias, doctor. Muy agradecida. Al contrario, gracias a usted, Lucy. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctor, están solicitando intencionar a una persona y bueno, también en temas de hipotiroidismo, ¿qué beneficios podría tener? La regulación de la que hemos hablado, recordemos esto. Si nosotros utilizamos nuestra Numicar, lo que podría lograrse en un caso de hipotiroidismo es que la tiroides es una de nuestras glándulas maestras. Si puede comenzar a producir más tiroxina como debe de ser, va a tener menos dependencia, ¿sí? De lo que viene siendo las tiroxinas sintéticas. La única forma es probarlo porque no podemos hacer una generalización en el caso de lo que es la producción de ciertas hormonas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de la tiroxina, yo lo que le diría a la persona es, si ya le dieron su dosis, ¿sí? De levotiroxina para que tome diariamente, que regularmente son de 75 a 100 microgramos, ¿sí? Habría que ver si en un futuro usted requiere menos, pero no hay que estar jugando con la dosis, ¿no? Lo que puede ser que a un futuro, si la utiliza constantemente durante años, sea un momento donde a lo mejor necesite menos levotiroxina. Pero en el caso de la tiroides yo tendría mucha precaución en no decir, yo solito me voy a bajar la dosis, no. No, porque hay muchas cosas en juego ahí. La tiroides es una glándula maestra y el que haya una buena regulación del metabolismo basal, que precisamente tiene que ver mucho con el sobrepeso, la obesidad y demás, pues no hay que jugar al inteligente, ¿no? Y mejor seguir las indicaciones del endocrinólogo. Bueno, están solicitando intencionar a una persona. ¿Le doy los datos, doctor? ¿Quieren Andrés, que lo hagamos ahorita? sí. Bueno, aunque recuerden que si ustedes tienen en casa un accesorio, ustedes mismos pueden poner los datos, el nombre completo y fecha de nacimiento. Si tienen una fotografía, que bueno, y si no solamente con el nombre y la fecha de nacimiento, intencionarlo, todo lo que ustedes quieran intencionar, pero visualizarlos en completa salud. Y bueno, de esa forma ustedes lo pueden hacer también en casa de manera individual, ¿verdad? A ver, ¿tienes el nombre? Es Hernaldo
Morigia, del 11 del 4 del 79. El día 31 del 10 lo opera nuevamente de carcinoma profundo en la cabeza. Vive en Estados Unidos. ¿Otra vez el nombre? Heraldo Morigia. Andrés Heraldo Morigia. Andrés Heraldo Moritia. Ok. No te dice la edad, no sé si no te la dieron. ¿Cuál? La edad. ¿Nació en qué Tiene año? el 11 del 4 del 79. 7-9. Sí. Son 21, 25, tiene 46. ¿Sí? Bueno, cáncer cerebral. Bueno, a ver, pues vamos a hacerlo todos, ¿te parece? Así es, doctor. Yo voy a decir tú repite ahorita los datos del señor, ¿sí? Y yo desde aquí hago lo que yo voy a decir. Perfecto. Adelante. Tú di el nombre del señor. Andrés Heraldo Morigia, del 11 del 4 de 1979. Andrés, tú que padeces de esta situación que es temporal en tu vida porque no tienes por qué arraigarlo. Desde aquí todos los que estamos reunidos en este Zoom y todas las personas que puedan unirse a nuestro propósito, te enviamos las mejores frecuencias vibratorias para que tu cuerpo asimile a través de sus propios medios, puedas llegar a una regulación, a un equilibrio de tu campo electromagnético y que tu sistema inmunológico, a través de los procesos de ionización y de los propios procesos del cuerpo en cada una de sus células especializadas que tiene, puedan llegar hasta el punto de ese tejido que no pertenece a tu cuerpo, no pertenece a tu cuerpo, para que sea eliminado y tú vayas sintiendo la recuperación porque tú estás en un proceso de recuperación.